Hola, continuamos con el tutorial de mitos y falsas creencias en la práctica deportiva y vamos a analizar en este apartado una creencia errónea que es bastante peligrosa, es la de sudar para adelgazar, porque puede tener graves consecuencias para la salud. Este es un mito, una creencia errónea, muy problemática, pero que lleva a una frecuencia importante, porque todos los temas relacionados con el somatotipo corporal, en este caso con la pérdida de peso, el porcentaje de grasa que hay en mi cuerpo, es algo que siempre ha llamado la atención y seguirá llamándola. Entonces es la pérdida de peso una motivación frecuente para hacer ejercicio físico, eso es importante. Lo que ocurre es que la pérdida de peso a través de la práctica de ejercicio físico requiere de una metodología muy concreta y sobre todo requiere de una práctica continuada en el tiempo, de un hábito mantenido y además que esté coordinado con una buena alimentación, con una dieta equilibrada. Eso no resulta fácil para la población y al final lo que se suele ver es que se recurren a diversos sistemas o técnicas que prometen conseguir en poco tiempo aquello que queremos. Eso da lugar también a que desde el punto de vista del marketing, de la publicidad, pues esta creencia errónea a través de la venta de determinados productos pues esté muy presente en toda la población. Es imposible que la grasa que queremos perder pueda escaparse de nuestro cuerpo libremente por los poros, por la piel. Pensamos, o mucha gente piensa, que si yo sudo, por ahí se está escapando la grasa. Y realmente la grasa no se disuelve, la grasa no se escapa por ahí. La grasa hay que usarla como fuente de energía para que salga de esa zona y por tanto, como pasa con toda la energía, hay que convertirla, pero no podemos hacerla desaparecer de forma milagrosa. Requiere de un tiempo y no tiene ninguna relación con todo lo que es sudar, con la pérdida de agua de nuestro cuerpo. Todo ello, ese intento de perder grasa a través de la sudoración nos lleva a prácticas que no son muy adecuadas, como correr a horas donde hay una temperatura y humedad muy elevadas, o ponerse determinadas fajas o traje de neopreno para que la sudoración sea mayor, porque al final eso puede provocar una deshidratación. Y una deshidratación se trata de una patología muy importante que puede incluso derivar en la muerte. Hay que tener cuidado con aquellos especialistas no formados, porque siempre nos vamos a encontrar con personas que nos van a ofrecer milagros. Nos van a ofrecer lo que no se puede conseguir en 10 días, ellos no nos van a poner delante de la mesa. Lo que queremos conseguir se tardan meses, requiere de un tiempo muy importante. Y por tanto todo aquello que nos presentan como algo rápido y sin esfuerzo, realmente no tiene ningún sentido porque se basa en técnicas que no son efectivas y peor aún, que son poco seguras y traen repercusiones para la salud. Hay personas que pueden pensar que esto podría ocurrir, es decir, yo entro en una sauna, en una situación, y después de sudar una cantidad determinada salgo en otra totalmente distinta. No es tan fácil, las cosas son más difíciles de como muchas veces nos las presentan. Y tenemos que tener en cuenta los efectos derivados de esta creencia. Aquí tenemos una clasificación de qué ocurre conforme vamos perdiendo agua de nuestro cuerpo. Pérdida de peso corporal en porcentaje, 1% de nuestro peso perdido por el sudor, y conforme vamos bajando, estamos perdiendo más cantidad de peso a través del sudor. Y aquí nos vamos viendo los efectos en el cuerpo humano. De forma que conforme vayamos bajando, nos vamos encontrando con situaciones que son cada vez más problemáticas y que pueden llevar incluso a situaciones donde se compromete la vida. Hay que tener muy presente una pauta importante a la hora de ingerir agua, es hacerlo antes de que aparezca la sensación de sed, lo cual es un hábito difícil de instaurar, pero hay que enseñarlo desde la infancia para que se haga de esa forma y sobre todo en condiciones ambientales más severas, cuando la temperatura es alta y la humedad también. Luego hay que tener cuidado con el uso de la báscula. Muchas personas la utilizan y claro, si yo me peso en una situación, después tengo una pérdida de agua importante por el sudor que no recupero y me vuelvo a pesar, pues puede ocurrir que haya un descenso de peso en la báscula y eso es un problema. Entonces la báscula no debe ser un elemento de referencia a la hora de intentar perder peso
porque nos va a hacer creer que lo estamos perdiendo cuando realmente lo que estamos haciendo es deshidratarnos. E incluso muchas veces lo que ocurre es lo que se presenta en esta imagen, es que al comenzar un programa de ejercicio físico, la persona suele ganar un poco de peso, porque hay un ligero aumento de la masa muscular a las semanas, meses de empezar, y eso suele ser problemático, porque la persona espera perder peso y no se esperaba tener ese ligero aumento. Pero eso es normal. Poco a poco los sistemas van a ir funcionando para que se utilice la grasa como fuente de energía con mayor facilidad. El hecho de correr, de hacer ejercicio físico en condiciones extremas, pues lo que puede llevar es a un golpe de calor. Y en un golpe de calor nos encontramos en una situación donde el cuerpo no es capaz de sacar la temperatura que se está generando. Ese calor que se genera por el ejercicio físico y las propias condiciones ambientales, hay que sacarlo del cuerpo y el sudor es una herramienta para ayudar a sacarlo. Y por tanto, no es moneda de cambio para la pérdida de peso, sino que se trata de un elemento básico y necesario para termorregular, que es precisamente lo que se plantea aquí, la necesidad del agua para termorregular. Por eso, las pérdidas de agua hay que recuperarlas. No podemos utilizar como moneda de cambio el sudor para intentar una pérdida de peso. Y hablando de termorregulación, es preciso tener en cuenta lo que es la sensación térmica, porque una cosa es la temperatura que tenemos en el ambiente y otra cosa es la sensación térmica que vamos a sentir. Entonces, si nosotros tenemos una temperatura determinada, por ejemplo 40, no ya tan extremos, 30 grados centígrados, nos encontramos con una situación en la que la humedad del medio va a determinar que esa temperatura la vamos a sentir como 30 grados o más. Por ejemplo, vamos a 30. Aquí tenemos una temperatura de 30 grados. Si la humedad del medio ambiente, por ejemplo, es del 40%, 30 grados se sienten como 30 grados. Pero ¿qué ocurre si la humedad del medio va aumentando? Pues conforme aumenta, la temperatura que se va a sentir va a ser mayor. Estamos aquí, de forma que conforme vayamos subiendo el porcentaje de humedad de ese medio, la temperatura que se siente, la sensación térmica va siendo mayor. Y nos encontramos situaciones que son las que aparecen aquí en rojo, que son aquellas en las que no deberíamos hacer ejercicio físico. Por tanto, hay que considerar una variable tan importante como la temperatura, pero no hay que olvidar la humedad del medio, porque eso va a hacer que la sensación térmica sea mayor o menor. Y ahí hay que elegir muy bien el horario para hacer ejercicio físico en situaciones en las que no vamos a tener condiciones climáticas muy adversas. La disipación de calor no solo por el sudor, hay otros elementos que nos ayudan a disipar ese calor, pero en condiciones de ejercicio físico donde la temperatura es muy elevada, el sudor es el protagonista y es el medio más importante que tenemos para termorregular y controlar bien la temperatura de nuestro cuerpo y sacar ese calor que se está generando durante la práctica de ejercicio físico. Muy importante, solo vamos a disipar calor cuando el sudor se evapore. Por tanto, la gota de sudor no se debe secar, tiene que evaporarse. Si no se evapora, no se disipa calor del cuerpo. Por eso, el secar el sudor del cuerpo no es una acción recomendable, sino que hay que dejar que se evapore. Y otra cosa es, pues, el sudor que nos va a molestar en la zona de los ojos si estamos haciendo alguna actividad. Pero hay que intentar que el sudor esté ahí, porque necesitamos que se evapore para la disipación del calor que estamos generando. Y como dice esta última frase, pues una gota de sudor que no se evapora no disipa calor y por tanto la temperatura corporal va a ser alta y necesitamos disminuirla. Las pautas de hidratación, pues hay que reponer pérdidas. Entonces hay que dar unas pautas claras antes, durante y después de la actividad de que hay que hacer una hidratación continua en la que se dé una bebida que no tiene por qué tener ningún tipo de sustrato especial, a no ser que hagamos una actividad física de muy larga duración, una actividad física de 1 hora, el agua es suficiente, no tiene que estar muy fría, lógicamente tampoco caliente, sino que tiene que estar fresca para que se pueda consumir de forma adecuada y refresque, y tampoco hay que ingerir grandes cantidades, ya que el estómago tiene una capacidad de evacuar en torno
a 1 litro con 200 mililitros por hora. Por tanto, si se mete más agua al final, se queda estancada en el estómago porque se cierra el píloro y no llega a la zona del intestino delgado donde tiene que hacerlo para que se absorba. Hay que utilizar ropa adecuada, ropas claras, porque lo que permiten es aumentar la disipación de calor y en este caso una ropa que genere una película o una capa de aire entre lo que es la camiseta y lo que es el cuerpo que permite refrescar. Y además, si es de colores claros, genera menos ganancia de calor por radiación. Y lo que hay que evitar son situaciones como esa, en la que exponemos la piel directamente a la acción del sol. Mucho cuidado con niños, porque tienen menos capacidad para termorregular. Y si tienen sobrepeso o obesidad, pues tienen más dificultades todavía para termorregular bien. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con las pautas de hidratación, hay que controlar muy bien la práctica de ejercicio físico y la ingesta de agua. Si queremos perder peso, ¿qué debemos hacer? Pues aquí tenemos un ejemplo de qué pasaría utilizando solo dieta, utilizando solo ejercicio o haciendo una combinación de ambas. Solo con dieta nos encontramos que hay pérdida de peso, que hay pérdida de grasa, pero también pérdida de masa muscular. Si hacemos el ejercicio solo, como vemos hay pérdida de peso, parecida, hay más pérdida de grasa y se mantiene la masa muscular. Y si lo hacemos combinado tenemos la mayor efectividad en pérdida de peso, en pérdida de grasa y conseguimos no solo mantener sino aumentar un poco la masa muscular. En esta otra imagen nos encontramos pues un análisis, un estudio en el que vemos la pérdida de peso corporal en diferentes grupos. Un grupo control que no hace nada, un grupo de dieta, solo dieta, un grupo que hace dieta y ejercicio aeróbico y un grupo que hace dieta, ejercicio aeróbico y ejercicios de fuerza muscular. Entonces podemos ver aquí la disminución de peso corporal en porcentaje dependiendo del grupo en el que estamos. Ya hablemos de peso, de grasa o de músculo. Como vemos, el grupo control oscila en torno a la línea base y vamos viendo como el grupo de dieta tiene esta pérdida de peso, esta pérdida de grasa, pero tiene pérdida de masa muscular. El grupo que hace dieta de ejercicio físico pierde peso, pierde grasa, como vemos más o menos a la par, pero también hay pérdida de masa muscular. Es decir, cuando se hace una dieta hipocalórica es frecuente que se pierda algo de masa muscular. Pero si incluimos ejercicio de resistencia muscular, lo que se conoce coloquialmente, más coloquialmente como fuerza de resistencia, nos encontramos con una pérdida de peso similar, una mayor pérdida de grasa muy importante y un mantenimiento o una pequeña pérdida de masa muscular. Con lo cual, la combinación de dieta con ejercicio físico aeróbico y ejercicio de fuerza da la mayor efectividad en cuanto a pérdida de peso y de grasa y mantenimiento de la masa muscular que teníamos en ese momento. En resumen, como nos indica Delgado y colaboradores en el año 97, la pérdida de peso, o sea, hablando, en este caso, la pérdida de agua, en este caso, a través del sudor, no es sinónimo de pérdida de grasa, muy importante. Por eso hablan de que es una contraindicación absoluta intentar perder peso a través de esta técnica, porque puede producir una deshidratación severa. Y este tipo de errores es especialmente perjudicial en los niños porque tienen mayores dificultades para termorregular. En el próximo capítulo del tutorial analizaremos otra falsa creencia como es la pérdida localizada de peso. Muchas gracias.